Pues chicas, espero que hayan pasado un buen fin de semana. Hoy es martes, que sábado lunes, ¿verdad? Qué malo levantarse después del día de ayer. Libre, entre comillas. Ya con hoy empezamos lo que es la sexta semana de clase. Ya lo que nos quedaría, aparte de esta semana, sería la otra. Y luego vienen los exámenes finales. O sea que ya esto está acabándose. Nos queda todavía, ¿verdad? Material por poder codificar, que no hemos podido trabajar con eso, pero vamos a estar cubriendo durante hoy y mañana lo que es la teoría de las causas externas y entonces el jueves vamos a estar trabajando tanto codificación de lesiones como codificación de causas externas, que es lo que vamos a estar viendo hoy y posiblemente mañana si no nos da tiempo. ¿Ok? El examen solamente terminaron 3 estudiantes ayer corregidos y yo creo que no envié las notas. Corregí el de Araceli y el de Kimberly. No le envié las notas, ¿verdad que no? No. Pues No. se las envió cuando terminemos la clase, por WhatsApp. El resto no ha terminado el examen, así que el jueves yo voy a llegar ya a las 9, voy a tratar de estar en el centro, voy a estarles enviando un mensaje de texto para aquellas estudiantes que no terminaron y ustedes tratan de adelantar con Gordils. Yo le voy a dejar saber también a Gordils, ¿verdad? La situación, pues porque tenemos el tiempo súper limitado para que dentro de la medida que sea posible, aquellas estudiantes que no hayan terminado puedan bajar y trabajar un tiempito antes del examen, cosa de que cuando llegue la hora de clase puedan participar de la codificación de lesiones y de causas externas, ¿ok? Porque ya lo que nos quedaría de clases presenciales sería este jueves, el próximo jueves y ya la otra semana sería final. Así que no, básicamente no nos queda mucho tiempo para trabajar con el libro. Así que esos días tenemos que aprovechar el tiempo al máximo para poder cubrir lo que hemos visto en las clases teóricas y entonces poder trabajar con ejercicios y entonces poder contar esos ejercicios como notas, porque honestamente no hay, ¿verdad? No tenemos tiempo adicional. Así que dicho eso, lo que nos quedaría por estar viendo en términos de material sería esto que vamos a estar discutiendo esta semana de causas externas. Obviamente la codificación tanto de lesiones como de las causas externas. Van a aprender el jueves lo que es el placeholder, que es un lugar, ¿verdad?, que se ocupa utilizando la letra X en caso de que aquellos códigos que necesiten un séptimo dígito, como en el caso de las lesiones que yo les mencioné, que terminan con una letra al final para especificar el tipo de encuentro, si esta es la primera vez que se trata por esa lesión o si es una secuela que el paciente tiene a causa de esa lesión. Pues como ese es el séptimo dígito, ese dígito no se va a poder cambiar de lugar y se utiliza un placeholder. Pero eso es más fácil verlo cuando estemos en el salón, que yo solo les explique allí mismo en el salón y ustedes tengan el libro, a yo dedicárselo, ¿verdad?, a una clase completa. Así que nos quedaría lo que es codificación de lesiones y causas externas. Esta semana vamos a tratar también lo que son los códigos Z, que son los códigos para establecer lo que son los historiales, ya sean familiar, personal o social del paciente. Y estos códigos van a ser unos códigos de ayuda, de soporte para lo que son los códigos principales de condiciones o lesiones. ¿Ok? Así que hoy lo que vamos a estar trabajando es el material teórico de lo que son las causas externas. Voy a estar compartiendo mi pantalla. Me dejan saber cuando puedan verlo. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. Sí, por lo Gracias. menos yo lo veo. Ok. Ustedes saben que cuando nosotros establecemos los códigos para lo que es una enfermedad o una lesión, simplemente a través de un código, ¿verdad?, disfrazamos qué es lo que está teniendo ese paciente, qué condición padece el paciente o qué lesión está presentando. Así que con ese código simplemente estamos estableciendo
¿Cuál es la situación en términos de salud? ¿Cuál es el cuadro clínico de ese paciente? Podemos utilizar un código para una enfermedad, pero en el caso de un diagnóstico que no esté confirmado, podemos utilizar códigos que nos hagan referencia a signos o a síntomas. En el caso de las lesiones, hemos visto que las lesiones lo que hacen, ¿verdad? Esos códigos representan dónde es que ocurre la lesión, nos incluye información de lateralidad en el caso de que sean en las extremidades o en las partes del cuerpo donde tengamos más de una o que a ambos lados tengamos. Así que nos establece cuál fue el daño, dónde ocurrió ese daño y cuán severo es ese daño. Y eso lo vamos a practicar el jueves durante la clase. Cuando hablamos de causas externas, utilizamos el índice alfabético, ¿verdad? Si hablamos con respecto a lo que es el ICD-10, vamos a utilizar también el índice alfabético para codificar estas causas externas. Cuando tenemos una lesión, sabemos que esa lesión es un daño que ocurre en el cuerpo a causa de una situación que ocurre de manera repentina. Esa situación puede ser intencional como puede ser accidentada. Y aquí es donde forman parte, ¿verdad? Toman participación lo que son las causas externas. Establecer si esa lesión ocurrió de manera intencional o no intencional, eso es lo que representa una causa. ¿Por qué ocurrió? Eso es lo que nos contesta una causa externa. ¿Por qué está ocurriendo esta lesión? ¿O bajo qué circunstancias ocurre esta lesión? Estas lesiones pueden ocurrir porque hubo un trauma, ¿verdad? Porque hubo un golpe, un accidente, por una agresión de otra persona, porque hubo un envenenamiento, la persona tuvo contacto, ¿verdad? Intencional o no, con alguna sustancia perjudicial para la salud. Como les dije, porque hubo una agresión, otra persona golpeó o lanzó un objeto, o porque simplemente ocurrió un accidente de cualquier naturaleza, de carro, de avión, me caí de la patineta, me caí caminando. Todo eso forma parte de las causas de la contestación del por qué ocurre una lesión. Estas lesiones pueden ocurrir, como les dije y como yo les mencioné en ese material de las lesiones, distintas severidades dependiendo del tipo de lesión, como por ejemplo las quemaduras, ¿cómo pueden ser? ¿Quién me dice de lo que discutimos en clase? Por grados. Por grados, muy bien. ¿Cuántos grados? 3. 3 grados, muy bien. Las fracturas, ¿cómo pueden ser? Interna o que se le salga por la piel. ¿Y cómo Externa. se llama eso en términos médicos? Fracturas, Ay, se me ¿cómo? olvidó. ¿Quién me dice? Abierta, cerrada. Abiertas o cerradas. Así que si nosotros establecemos que la persona tiene una lesión como una quemadura o tiene una fractura, ya sea abierta o cerrada, con los códigos de causas externas vamos a ofrecer una información adicional con relación a esa quemadura o a esa fractura. Por ejemplo, en el caso de las quemaduras, pues hubo un fuego en la escuela. Pues podemos utilizar códigos específicos para identificar no solamente que fue por un fuego, sino dónde ocurrió ese fuego. Hay códigos específicos para los lugares donde ocurre esa lesión o ese accidente. Cuando hablamos de los códigos de causas externas, estos códigos los asignamos, como les dije, para identificar por qué ocurre una lesión. Nos ofrecen otros casos información adicional, ¿verdad? Mayor información con respecto a las circunstancias bajo las cuales ocurre esa lesión o ese accidente. Por ejemplo, hubo una herida, una fractura abierta, pues codificamos la fractura utilizando, ¿verdad? El ICD-10, específicamente el índice alfabético. Buscamos dónde para confirmar o colocarle los dígitos adicionales una vez el índice nos da un código. ¿Qué se utiliza? ¿Qué parte del libro yo utilizo para confirmar o para añadirle los códigos que me hagan falta? La lista tabular. La lista tabular. Pues yo codifiqué esa lesión, pero entonces ahora yo quiero informar en términos de código cómo ocurrió esa fractura. Pues tuvo una fractura abierta porque tuvo un accidente automovilístico. Y vámonos más allá. Tengo un código para accidente automovilístico, pero el accidente fue con un camión envuelto.
Así que ahí tengo códigos adicionales que yo le voy a poder añadir a mi factura, a mi codificación, que me van a ofrecer detalles adicionales a lo que es la lesión o el diagnóstico que este paciente está presentando. Importante, cuando estemos codificando causas externas, nunca vamos a utilizar esos códigos como diagnósticos principales. Por ejemplo, cuando usted más allá esté facturando el próximo módulo, probablemente en ese curso de facturación, si usted tiene códigos de diagnósticos o códigos de lesiones y adicional tiene códigos de causas externas, en el diagnóstico principal usted no me va a establecer por qué ocurrió. Usted me tiene que decir primero qué es lo que está ocurriendo, ¿verdad que sí? Así que en orden cronológico, en orden coherente, usted va a establecer cuáles son los códigos según la importancia. Usted no me va a poner un síntoma relacionado a una lesión como principal, usted me va a poner la lesión. Luego de la lesión, usted me coloca los códigos de esos síntomas y luego usted me va a colocar los códigos que hagan referencia a las causas, ¿verdad? Las razones o cómo ocurrió esa situación. Así que estos códigos para efectos de facturación son información que se considera suplementaria porque está útil, ¿verdad? Depende de una información principal. Ella lo que está es modificándome esa información principal. Ellas lo que me sirven es como apoyo, como sustento a lo que es mi codificación principal. ¿Cómo vemos las causas externas con relación a la ICD-10? Pues los códigos van a comenzar con la letra V, con la letra W, con la letra X y con la letra Y. Dependiendo de la letra que inicie, ¿verdad? Es la relación a las causas que esté, ¿verdad? Asociada. Por ejemplo, los códigos que están entre el V00 al V98 hacen referencia a causas externas por accidentes de transporte. Accidentes que tengan que ver con medios de transporte, entiéndase, avión, carro, bicicleta, una embarcación, un crucero. Todo lo que esté relacionado a accidentes de cualquier medio de transporte están catalogados dentro de esa sección del V00 al V98. Y esto, ¿verdad? Entiéndame que esto es en la lista tabular. Cuando nosotros vamos a codificarlo, lo vamos a codificar como lo hacemos con cualquier otra condición. Establecemos, ¿verdad?, lo principal de esa narrativa y lo buscamos en el índice alfabético. Cuando vemos los códigos entre el W00 y el X59, ahí están catalogadas todas las causas externas que estén relacionadas a caídas o accidentes que no estén considerados con medios de transporte. Cualquier otro accidente que usted pueda tener o que una persona pueda tener, está contenido ahí, su código. Causas de mortalidad, ¿verdad? Las razones que le provocan la muerte a una persona, y esto lo utilizamos en el caso de las salas de emergencia, que viene, ¿verdad?, un paciente y el paciente fallece. Como quiera se le dio ese servicio al paciente, el paciente murió, pero tenemos que identificar por qué fue que murió. Pues esas causas externas relacionadas a la muerte o a la mortalidad se encuentran catalogadas entre la X60 hasta la I36. Y de la I o la Y40 a la 98 hablamos de efectos secundarios a algún tratamiento, reacciones alérgicas, reacciones adversas a cualquier otro tratamiento que el paciente haya sido sometido como efecto secundario, ¿ok? Cuando hablamos de accidentes de transporte, incluimos todas las partes que podrían estar relacionadas a accidentes de vehículos de motor o cualquier vehículo que sirva como medio de transporte. Incluyen aquellos que ocurran por medio terrestre, o sea, en tierra, por medio acuático, en cualquier cuerpo de agua, aéreo, ¿verdad?, en el aire, o espacial. Si hubiese algún accidente con alguna nave espacial, ¿verdad?, y hay algún astronauta que esté recibiendo servicios médicos, pues en la codificación de causas externas tenemos que seleccionar los códigos que no ocurrió ni en el aire, sino ocurrió en el espacio. Así que si ustedes se fijan, el ICD-10 no solamente nos clasifica esas lesiones o esas condiciones
que los pacientes o las personas pueden padecer, también nos especifica códigos particulares para las circunstancias en las que esas cosas ocurren, esas lesiones o esas enfermedades. Así que en este slide, no es para que usted se lo aprenda de memoria, pero aquí yo les estoy desglosando, ¿verdad? Dentro de la lista tabular, donde está cada categoría dentro de lo que son accidentes de transporte. Cuando tenemos accidentes con medios de transporte, tenemos una categoría en particular. Ay, se me va a ir esto, perdón. Cuando tenemos un peatón que es agolpeado y hay un medio de transporte envuelto, también hay códigos particulares y están en esta sección. De la V10 a la 19 es cuando vemos ciclistas lesionados que hay en verdad asociados a ese accidente un medio de transporte. Lo mismo con motociclistas. Y en el caso de que quien está lesionado, quien tiene la herida, quien tiene la lesión, es la persona que está dentro de ese vehículo, pues también hay códigos específicos. Y si se fijan aquí en estas categorías, habla de vehículos de motor de 3 ruedas, habla de automóviles envueltos, habla de camionetas y así sucesivamente. Así que vamos a seleccionar de acuerdo a la información que tenemos en la documentación, el código que más podamos parear con esa documentación. Usted no me va, por ejemplo, usted no me va a poder seleccionar un código que me hable de un accidente de auto cuando el accidente fue con una motora. Usted me tiene que seleccionar un código que hable específicamente de motora, porque el ICD-10 nos provee códigos específicos, ¿ok? Hasta aquí conmigo. Sí. Ok. En estos slides les estoy colocando, ¿verdad? Y esto es meramente para que vaya identificando y vaya viendo cómo están divididas las categorías. Distintas categorías de códigos nos van a hablar específicamente de un medio de transporte en particular. Por ejemplo, hay algunos que hablan de los autobuses, lo que le llamamos la guagua escolar. Si hay accidentes relacionados a una guagua escolar o dentro de esos accidentes una guagua escolar está envuelta, hay códigos específicos para eso, para establecer que hubo participación, ¿verdad?, en ese accidente de una guagua escolar o de un autobús. Lo mismo con aquellos métodos de transporte por agua. Ocurrió con un barco, ocurrió con un crucero, ocurrió con una embarcación sin motor. Todo eso está, ¿verdad? Cada categoría tiene un código particular y así sucesivamente con el resto de los métodos de transporte. Cuando hablamos de caídas y accidentes diversos, dentro de esa categoría de códigos vamos a incluir pues que me caí porque tropecé, porque se me viró el pie, por cualquier razón que ocasione una caída. También dentro de esa categoría están incluidos los envenenamientos intencionales o no intencionales. Las lesiones autoinfligidas, esas son las lesiones que el propio paciente se las provoca. Hay personas que porque tengan alguna condición, ¿verdad?, de salud mental o porque se encuentran atravesando una depresión, se cortan. Es bien común verlo en adolescentes, en personas jóvenes que se mutilan la piel, se cortan y eso les da algún tipo de satisfacción. Eso, bueno, el médico lo establece. Pero esas lesiones tienen que ser codificadas correctamente, porque no es lo mismo que fue que se raspó con un objeto porque se cayó o que se raspó porque la persona se las está provocando. Así que eso lo que permite es conocer mayor información de las circunstancias que está atravesando ese paciente. Cuando hay contacto con calor, cuando hay contacto con electricidad, con radiación, y esto va asociado a las quemaduras. Como ustedes aprendieron que hay distintos tipos de quemaduras y cada quemadura, ¿verdad?, va a presentar unas lesiones diferentes. Con los códigos de causas externas establecemos específicamente con qué fue esa quemadura. No es lo mismo una quemadura con calor, ¿verdad?, porque estuvo directamente expuesto al fuego, o porque fue con vapor, o porque hubo radiación. Dependiendo de cada agente, ¿verdad?, con el que el paciente tuvo contacto, hay que establecer y codificar correctamente de acuerdo al tipo de exposición que ese paciente tuvo. Los ahogamientos, ya sea mortal, ¿verdad?, o que el paciente estuvo en una piscina, no sabía nadar y estuvo yo no sé cuánto tiempo dentro del agua,
antes de rescatarlo, todos esos códigos, ¿verdad?, están determinados dentro de esta sección también de caídas y accidentes diversos. Y en este slide les presento, ¿verdad?, las categorías en términos de cómo inician los códigos. Ahí están las categorías, lo que fue con, ¿verdad?, con caídas está entre el W00 hasta el W19 y así sucesivamente con las distintas causas de esos traumas o traumatismos. Este slide también les va incluyendo distintas categorías relacionadas a esta sección en particular. Cuando hablamos de las causas externas de mortalidad, como les dije, hablamos de por qué esa persona fallece, cuáles son las circunstancias que provocan que esa persona muera. En el caso de un paciente que llega a sala de emergencia con múltiples traumas porque fue atropellado, se codifica cada uno de esos traumas, ¿verdad? Que si tuvo fractura en este sitio, tuvo contusión en la cabeza, tuvo sangrado abdominal, hemorragia interna, lo que sea. Adicional, se van a establecer las circunstancias. Pues mira, este paciente fue arrollado por un carro, fue arrollado por una motora. Lo que haya ocurrido, pues se utilizan las causas externas para esa información adicional. Y aquí en este slide les coloco las categorías que podrían considerarse, ¿verdad?, causas de mortalidad. Lesiones autoinfligidas intencionalmente. Aquí caen los suicidios entre el X60 y el X84. Cualquier forma que utilice una persona para suicidarse la codificamos dentro de alguna de esas categorías, dependiendo, ¿verdad?, de cómo haya ocurrido el suicidio. En el caso de que fue una persona que fallece porque lo agredieron, ¿qué tipo de agresión? ¿Con qué arma se utilizó, verdad? Arma blanca, fue con un bate, fue con lo que haya sido. Todo eso se codifica dentro de la X85 hasta la Y09. Cuando se incluyen eventos de intención que no fueron determinadas, ¿verdad? Que la persona murió, pues porque se encontró, qué sé yo, víctima de otro altercado o dentro de una manifestación. Por darles ejemplos, no hubo intención, ¿verdad?, de que esa persona muriera, no fue una agresión directamente a esa persona, pues se codifica dentro de la Y10 hasta la Y34. Y cuando se habla de que hubo una intervención legal por, ya sea, ¿verdad?, por la policía, por ejemplo, por alguna agencia del gobierno, y dentro de ese altercado, luego de esa intervención, pues una persona fallece por la razón que sea, todo eso está catalogado y codificado dentro de la Y35, Y36. Cuando también la persona muere dentro de una operación de guerra, también se codifican dentro de esa sesión. Y yo les estoy dando esto, ¿verdad?, bastante rápido la teoría, porque la realidad es, número uno, que usted tal vez, dependiendo de dónde usted trabaje, a lo mejor estas categorías, esta última, usted nunca la codifique, porque usted nunca va a trabajar con nadie que haya estado relacionado, ¿verdad?, a una operación de guerra y usted no tenga que codificar eso. Pero es importante que si usted trabaja dentro del departamento de facturación en un hospital o que usted recibió una persona que fue víctima de un accidente y se le ofrecieron servicios médicos en su oficina, que usted sepa que estos códigos no se deben pasar por alto. Esto nos ofrece, ¿verdad? Le ofrece a la compañía aseguradora, cuando usted haga la factura, le ofrece una información adicional y mientras más códigos usted incluya, más información se va a tener sobre ese encuentro. Así que más se sustenta el servicio que se ofrece. Hasta el momento, ¿alguna duda? Pregunta, profesora, si Ajá. la persona viene con múltiples traumas, no se va a poder codificar cada trauma, ¿no? Hay un código que sea como para múltiples traumas. Bueno, lo que pasa es que se supone que tú codificas en el orden desde los más severos hasta los más leves. Por ejemplo, Obviamente, una persona que fue impactada por un vehículo que tiene fracturas con el 50% del cuerpo, eso hay que cada parte, cada segmento facturarlo, las o no hay algo que diga, por de ejemplo, mayor major trauma. tienen que haber código, honestamente, ¿verdad? Yo nunca he facturado una con major trauma porque nunca me ha tocado una factura así, pero sí vas a facturar las que sean las más severas, las que requieran la atención principal, sí las vas a codificar. Pero Okay. ahora mismo no tengo mi ICD-10 porque presté el mío y no me traje ninguno
El que estaba usando lo dejé, pero el jueves podemos buscar a ver. Tiene que haber un código que hable de múltiples traumas, pero hay que ver cuántas se consideran para ese código. Pero en ese caso, si usted está codificando múltiples lesiones o múltiples traumas, usted los va a ir codificando desde los más severos, los de mayor seriedad, hasta los más leves. Obviamente, si usted tiene múltiples traumas y adicional tiene signos y síntomas, pues usted va a ir dejando los signos y síntomas para lo último. Usted codifica lo más que requiera la atención primaria. Y obviamente van a ver traumas que si la persona presenta más de un trauma, van a haber algunos que se les va a dar la atención al momento y otros que tal vez se les diga, pues mira, ve al ortopeda cuando se dé de alta, porque la realidad es que hay algunos que van a requerir atención inmediata y de eso depende la vida del paciente y otros que tal vez se puedan atender un poquito luego. En el caso de hospitalizaciones, o de cuando el paciente ya pernocta en la institución, pues dependiendo de cuáles sean las cosas que se traten en ese día, pues son las cosas que se van a estar facturando. En ese caso también se pueden dejar para, según los días que vayan post internado el paciente, pues entonces se van facturando según se vayan tratando. En el caso de los efectos secundarios a los tratamientos, podría ser que un paciente recibió la administración de un antibiótico y que por ese paciente ser alérgico y no saberlo, tuvo una reacción, ya sea leve o severa, pues esas consecuencias, esos efectos secundarios a un tratamiento previo se codifican y se establece, mira, este paciente presentó una reacción adversa. O, por ejemplo, pacientes que son, y aquí eso es lo que le coloco en su presentación, en algunos casos, pacientes que están sometiéndose a quimioterapia por alguna razón, cuando se le administran esos medicamentos para la quimio, muestran algún tipo de efecto secundario. Hay personas que están con vómitos, otras personas que presentan lesiones en la piel, hay personas que por ser alérgicos o como alergias a un medicamento presentan dificultad para respirar. Todo eso lo podemos establecer con códigos de causas externas. Y las causas, ¿verdad? Lo que se considera efectos secundarios a algún tratamiento están catalogados desde la Y40, ¿verdad? Hasta la Y98 y se va dividiendo si el paciente estuvo en atención médica y quirúrgica y ahí fue que ocurrió la reacción. Si por uso terapéutico que se les recomendó un medicamento ya, ¿verdad? Como tratamiento, por eso fue que mostró la reacción alérgica. Hay personas que dentro de una cirugía, por ejemplo, cuando cuando se hacen los cateterismos y utilizan como un tipo de tinta para poder ver los vasos sanguíneos y poder tener una mejor visión durante el procedimiento, hay personas que por alguna razón o porque padecen de condiciones renales tienen efectos secundarios al someterse al administrársele esa tinta o ese medicamento. Lo mismo ocurre con pacientes que se están haciendo estudios y necesitan contraste. Pues para todas esas reacciones alérgicas, pues hay un código en particular. Hay ciertos factores que también se relacionan con el padecimiento, ¿verdad? De alguna condición o también están relacionadas a la causa de muerte de un paciente, que no estén relacionadas, ¿verdad? A una lesión en particular, sino que nos hablen de otras situaciones que no estén codificadas dentro de alguna otra categoría como las que le mencioné anteriormente. En este caso, estos factores los vamos a codificar también y forman parte de estos códigos de causas externas. Por ejemplo, no solamente usted codificó la causa del accidente, ¿verdad? Usted puso el código para accidente automovilístico. Adicional, usted puede establecer que dentro de ese accidente, una de las partes tenía niveles de alcohol en la sangre. Estaba bajo los efectos del alcohol. No es lo mismo un accidente bajo una naturaleza, ¿verdad? El paciente estaba normal, estaba sano, a que el paciente estaba bajo efectos de embriaguez.
Así que usted puede utilizar otros códigos que sustenten, ¿verdad?, esa información, y esa información tiene que estar documentada, ¿ok? Esto usted no se lo puede inventar, esto usted no lo puede sacar asumiéndolo. Esto tiene que estar documentado por el médico. En ese caso, si usted ve que el paciente estaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas, pues usted puede utilizar códigos que hablen de que había alcohol en la sangre. Si el accidente ocurrió en la casa del paciente, ocurrió en la escuela, ocurrió en un parque, en algún otro lugar, hay códigos que nos permiten identificar el lugar donde ocurrió el accidente. Y esto se utiliza también no solamente para establecer la causa, sino para poner en perspectiva cómo ocurre esa situación. Hay veces que el paciente tiene algún tipo de seguro suplementario, aparte del plan médico, tiene un seguro por accidente. Pues si se codifican todos estos códigos de causa externa, esto sustenta, ¿verdad?, la naturaleza de cómo ocurre esa lesión. Hay códigos que nos especifican actividades. Pues el paciente tuvo una fractura en la tibia porque estaba patinando, por ejemplo. Pues usted codifica la fractura de tibia, usted codifica, ¿verdad?, dónde ocurrió, tal vez fue en el parque, y usted también puede codificar que esa persona se encontraba patinando. O usted puede especificar que esa persona se encontraba haciendo algún deporte. Todo eso se codifica a través de esos códigos de causas externas. En el caso de que haya una condición nosocomial, esas son las condiciones. Si usted recuerda ese material de los tipos de enfermedad en fundamentos, las nosocomiales son esas condiciones que se adquieren estando en el hospital, que usted llegó por una condición a sala de emergencia y dentro del hospital le dio un virus, le dio gastroenteritis, porque había alguien, a usted se le pegó, pues eso usted lo adquirió luego de usted haber ingresado en el hospital. Pues cuando hay situaciones, ¿verdad?, que envuelven condiciones nosocomiales que fueron adquiridas dentro de una hospitalización, por ejemplo, también podemos codificarlos. ¿Por qué se utilizan? Porque en ese caso el paciente no entró al hospital por esa condición, el paciente entró por otra cosa, pero estando en el hospital presentó síntomas por algo que adquirió estando hospitalizado, y hay que darle el tratamiento, ¿verdad?, porque son signos y síntomas que está presentando. Pues establecemos que eso fue adquirido dentro de la misma hospitalización. Y establecemos también con códigos de causas externas los estatus, ¿verdad?, los estados en que se encuentra esa causa externa. Y eso lo vamos a ver el jueves cuando estemos trabajando con codificación. Hasta el momento, ¿verdad? Yo sé que no hemos visto los ejercicios, pero hasta el momento, con lo que es teórico, ¿alguna duda? No. No. Ok. Voy a enseñarles un ejemplo bien sencillo. Solamente les voy a traer un ejemplo en esta clase de hoy, porque no vale de mucho, ¿verdad?, si no tenemos el libro para que usted pueda ver de dónde salen los códigos, ¿ok? Déjenme enseñarles. En este primer ejemplo, ¿verdad?, les tengo un cuentito. ¿Quién me lo quiere leer? Yo. Ok, adelante. Dice Pablo García Torres, 5 años de edad, acude a sala de emergencia por contusión en la cabeza luego de caerse de la cama del apartamento alquilado durante sus vacaciones. Presenta dolor de cabeza y náuseas. Ok, gracias. Tenemos que hay un niño que tiene que recibir atención de emergencia porque se dio en la cabeza, ¿verdad? Sufrió un golpe en la cabeza. ¿Qué le pasó? Pues nos dice la documentación que se cayó de la cama y nos está estableciendo que no fue la cama de su casa. Nos dice que fue de un apartamento, se encontraba de vacaciones en un apartamento alquilado y ahí se cayó. Además de que se dio en la cabeza, tiene dolor de cabeza, o sea, no solamente el golpe le duele la cabeza, y tiene náuseas. ¿Qué diagnóstico nosotros podemos identificar de ese párrafo nada más?
¿Qué tiene Pablo? Náuseas y dolor de cabeza. Adicional. Una lección. Tiene una lesión. Específicamente, ¿qué? Lo dice, una contusión. Una contusión. Así que ya tenemos el diagnóstico principal. Esa es la razón por la que él está recibiendo atención a través de sala de emergencia. Tiene una contusión en la cabeza. Como no nos está especificando, ¿verdad? En qué parte de la cabeza, no nos dice si fue en la frente, no nos dice si fue en la parte de atrás, si fue en algún lado. Pues entonces, asumiendo, ¿verdad? Que tenemos el libro, buscamos contusión en la cabeza. No nos da ningún otro detalle específico. En este caso en particular, tendríamos que seleccionar contusion in unspecified part of head, en una parte que no es específica de la cabeza, pero estamos estableciendo qué tipo de lesión fue y estamos estableciendo que fue en la cabeza. Adicional, Pablo presenta algunos signos y síntomas asociados a ese golpe, que son el dolor de cabeza, como dijo Keishla, y las náuseas. Ya tenemos 2 diagnósticos adicionales que vamos a codificar. Integrando las causas externas, nos habla de la naturaleza del accidente, nos dice cómo ocurrió. ¿Qué me dice el párrafo? Al caerse de la cama. Se cayó de una cama, ¿verdad que sí? Ya ahí tenemos un diagnóstico relacionado a causas externas. Se cayó de la cama. Y adicional nos está estableciendo dónde ocurrió el accidente. Ocurrió en un apartamento. Así que aquí ponemos que el apartamento como el lugar de donde ocurre, para efectos de su libro, y lo vamos a ver el jueves, cuando usted esté localizando el código para los lugares donde ocurre un accidente, hay una sección en el índice alfabético que dice específicamente Place of Occurrence. Y así usted lo va a encontrar. Place of Occurrence, y luego usted busca la casa, el apartamento y todo lo que esté indentado dentro del lugar donde ocurre. ¿Ok? Aquí no se los puse, pero otro código de causas externas, que el paciente se cayó. Tendríamos que buscar si hay un código para que se cayó de la cama. Voy a utilizar la página de Cheat porque no tengo el libro. Vamos a ver. Tiene que haber un código que diga que se cayó de la cama. Déjame ver si lo hay. Aquí no lo veo, pero tendríamos que hacer el ejercicio en el libro. Si nos habla de la cama. Si no, le ponemos un código de caída. Déjame ver. Fall. Podríamos seleccionar Unspecified Fall si nos dejamos llevar, ¿verdad? Por lo que tengo aquí, porque no tengo el libro. Pero si ustedes se fijan, todo esto que usted puede ver en esta página, que se cayó en una bañera llena, que se cayó en una piscina, todo esos, ¿verdad? Son códigos individuales que nos ofrecen mayor información. Obviamente su curso no es para que usted utilice esta página, como yo les había dicho, pero en el caso de que usted esté trabajando y no la tenga, esta página es muy útil para usted trabajar lo que es codificación y por lo menos confirmar algún diagnóstico. Así que, identificando, ahí se me fue. Identificando cuáles son esos diagnósticos, ¿verdad? Que yo podría codificar dentro de un cuentito, dentro de una documentación narrativa. Establecemos que hay contusión en la cabeza, que hay dolor de cabeza, que tiene náuseas y que ocurrió en el apartamento. Y adicional, que yo no se las puse ahí, que el paciente se cayó de la cama. Tendríamos que buscar el jueves si hay un código para que se cayó de la cama o simplemente que se cayó. Procedemos entonces, ya una vez nosotros tenemos esos diagnósticos, ¿verdad? Ya sean de enfermedades, de lesiones o de causas externas, y los identificamos, los enumeramos y los vamos entonces a codificar utilizando el libro.
En este caso, ¿cómo yo buscaría en el libro? El primero, el de la contusión, ¿dónde yo busco primero en el índice? Unspecified. No, unspecified me está, Contusión. exacto, contusión. Esto sería mi término principal y yo voy a buscar contusión. ¿Dónde fue la contusión? En la cabeza. En la cabeza. Así yo voy a estar buscando en el índice alfabético. En el caso del dolor de cabeza y las náuseas, como aparece por un solo término, pues busco headache y busco las náuseas. Y les voy a estar colocando los códigos ahí. En el caso, ¿verdad? El jueves vamos a ver, utilizando este mismo ejemplo, vamos a buscarlo para identificar, ¿verdad? Por qué es que entonces llegamos a esos códigos. En este caso de headache y nausea, utilizamos códigos R porque estos no representan códigos de una enfermedad en particular. Aquí hablamos de signos o síntomas. Y en el caso del lugar donde ocurre ese accidente, buscamos, les dije, place of occurrence en el índice alfabético y buscamos luego dónde ocurrió en el apartamento. Pues ese es el código. Si se fijan, como yo les mencioné, empezaba con Y. Les dije que podían empezar dependiendo del tipo de código de causa externa, V, W, X y la Y. Así que todo lo que tenga que ver con lugares de donde ocurre esa lesión, ese accidente, vamos a utilizar en este caso la letra Y. Lleno 2203. Vamos a regresar a la paginita de trampa, como yo le digo. Si usted tiene un código y usted quiere saber qué significa ese código y no tiene el libro a la mano, escribe el código en la barra y le dice apartment as the place of occurrence of the external cause. O sea que te está diciendo que este código es un código de causa externa y que fue del lugar donde ocurre el accidente, que fue un apartamento. Y así sucesivamente. Y si se fijan, mire, hay uno que habla de la cocina, hay uno que habla del baño, hay uno que habla del cuarto. Así que no solamente nos limitamos a qué tipo de estructura, nos podemos limitar con códigos específicos a qué parte de esa casa, de esa estructura fue que ocurrió. ¿Ok? El ICD-10 es bien específico en cuanto a los códigos que se pueden utilizar. Así que básicamente, teniendo, no importa, yo les haya dado un párrafo, ¿verdad? Una narrativa así, o yo les haya dado los diagnósticos ya establecidos, usted tiene que saber, ¿verdad? Buscar ese código utilizando el índice alfabético y obviamente tiene que saber utilizar la lista tabular para confirmar. Lo que yo les estaba mencionando del placeholder es esto que usted ve aquí. Esto el jueves lo vamos a aprender a utilizar. La X se utiliza para ocupar espacios porque tal vez mi código era S00.93, pero ¿qué pasa? Que hasta aquí tengo 5 dígitos. Y sabemos que en el caso de las lesiones o los traumas llevan un séptimo dígito siempre. Pues, ¿cómo yo voy a ponerle ese séptimo dígito si mi código solamente tiene 5? Pues siempre se utiliza el placeholder X, pero siempre su libro le va a especificar, este código necesita un placeholder. Y eso lo vamos a ver el jueves. ¿Ok? ¿Dudas? Por lo menos con este ejemplo que les acabo de dar. Pregunta, al ser una caída de niño, no importa, o sea, me digo, ¿no hay un código específico para caída de niño que caída de adulto o es caída punto? Podríamos buscar si hay algún código de causa externa que hable de niños en particulares. Podemos buscar. Es que ahora mismo, como no tengo mi libro, no te puedo aclarar esa duda porque obviamente yo no me sé los códigos de memoria. No, yo sé, pero lo que quiero decir es que está con esa duda. Pues dice, contra los viejitos se caen mucho, los niños se caen mucho. Habrán códigos específicos como caídas para niños, caídas para viejitos, pero gracias. Hasta el momento, ¿verdad? Pues vamos a buscarlo el jueves, recuérdamelo, pero hasta el momento yo no he visto códigos de causas externas que me hablen en términos de edad. Edad, ok. No los he Gracias. visto. No quiero decirte, ¿verdad?, que no existen porque honestamente te estaría mintiendo porque no estoy segura. Pero podríamos hacer el ejercicio y buscarlo. Recuerda que en términos de
de los grupos de edad, esa parte la tenemos nosotros como parte de la información demográfica del paciente. Nosotros sí establecemos los códigos de historiales, que es lo que vamos a ver en la clase yo creo que de mañana. Que en el caso de que el paciente tenga ya una predisposición a las caídas porque tiene una prótesis, por ejemplo, por otras circunstancias, pero hasta ahora yo no he visto de edad, pero podemos buscarlo a ver si hay código y esto, ¿verdad? Mientras más uno lo practica, más uno se da cuenta de cuán amplio es el libro. Por lo general, cuando trabajamos en oficinas médicas, nos concentramos, ¿verdad?, en esas enfermedades que solamente padecen los pacientes y dependiendo del tipo de especialidad al que se dedique el médico en la oficina en la que trabajamos, pues van a ser siempre básicamente los mismos códigos los que vemos. Y muchas veces estas cositas nosotros no las practicamos a menudo, pero mientras más información usted puede recopilar de una información narrativa, de una documentación, más usted va a sustentar con esos códigos que usted busque en el ICD-10. Volvemos. Voy a dejar de grabar.